Este programa es traído a ustedes gracias a la subvención de amigos de la comunidad no ágida de Chile y Grupo Tora para las Naciones. Para colaborar con este y otros proyectos, comunícate con nosotros y te informaremos los pasos a seguir. Muchas gracias. Esta oportunidad toca al Sod. La palabra Sod quiere decir literalmente secreto y refiere a la cuarta categoría de dimensión de exégesis e interpretación del texto de la Torah. Obviamente cada uno tiene subdivisiones. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, es dividimos en dos partes la disertación. En primer lugar vamos a explicar qué significa esto de Sod, de secreto, que tiene que ver con la dimensión del misticismo de la Torah, o del estudio de los secretos de la Torá, también llamado Kabbalah, y después aplicado al texto de la Torá, como siempre hacemos, especialmente de las primeras secciones y palabras de la Torá, vamos a tomar ejemplos de cómo esto se plasma en el texto propio de la Torá. Entonces, para empezar, cuando hablamos del conocimiento de la Kabbalah, del misticismo judío, estamos hablando de una capa de interpretación de la Torah, es decir, un saber. El saber ese no es algo inventado por alguien, sino que viene, como todos los saberes de la Torah, arraigado y revelado desde el pie del Sinai hace 3.333 años, y escrito, reescrito, explicado, condensado a través de la cadena milenaria de transmisión generacional a través de los sabios de Israel. Ya van más de 80 generaciones de transmisión generacional, 40 generaciones desde Moshe hasta el mismo Maimónides, tal como el Maimónides lo escribe en la introducción de su libro y nombra los diferentes cortes rabínicas y centros de estudio del cual fue pasando la enseñanza de la Torah oral. Y desde el Maimónides hasta acá otro tanto, absolutamente. Y el Sod, el secreto o la dimensión interpretativa llamada Sod, que incluye lo que vamos a explicar que incluye, es parte de eso. Es decir, que responde a los mismos parámetros que toda la dimensión de la Torah. Es decir, que no hablamos de algo mágico, algo que viene a cambiar a las personas, algo que es el reemplazo de algo, no. Es una rama más del árbol de transmisión generacional y tiene todos los contralores, reaseguros y autenticidad que las diferentes partes de la dimensión de la Torah. No es diferente, es exactamente lo mismo. Y la misma seriedad, responsabilidad y autorización que se requiere para aplicar y desarrollar y enseñar, aseverar y transmitir y practicar las demás dimensiones de la Torah, lo mismo va para la Kabbalah. Es decir, que no es algo que esté escindido del Bet HaMidrash, el centro de estudios clásicos del pueblo judío, y de ese ámbito pertenece, no es otra cosa. Ahora bien, vamos a traer un ejemplo de qué significa esto. Hasta ahora explicamos que las tres dimensiones anteriores de interpretación de la Torah, Pshat, lo literal, Remes, lo insinuado, Drash, la investigación exhaustiva, tenían que ver cómo Dios interactuaba con el mundo a través de una serie de prácticas que Él ordenó, los preceptos, y cómo el mundo, que fue desde un principio creado defectuoso, a través del ser humano se puede corregir. Esto básicamente. Y eso documenta
todo el Tanaj. El Tanaj documenta cómo Dios interactúa con el ser humano a través de reglamentaciones, lo recompensa, lo sanciona, ordena, y él mismo interactúa y repercute de acuerdo a la acción del ser humano. Entonces, si el pshat, si la interpretación sencilla nos indica el qué y el cómo de los preceptos, en qué consisten estos mandamientos y cómo practicarlos, que eso vendría a ser la halajá, la normativa de cada detalle, digamos, en las reglas no ágidas, de cada uno de las subcategorías de cada uno de los preceptos y de qué modo se practica, lo permitido, lo prohibido, lo conveniente, lo inconveniente, el deber, el permiso, todo esto. Y en la insinuación, en la dimensión del remes, aprendemos sobre los significados de eso, la simbología de la práctica. Por ejemplo, si hablamos del hecho de el deber no ágil de dar tzedakah, hacer acción social, ¿qué significa esto? Entonces, en la dimensión de la normativa, aplicamos las normativas que le corresponden a no ágida, en el código de leyes no ágidas. En la dimensión del remes nos enseña sobre el valor de esto, es decir, el significado, y principalmente eliminar conceptos erróneos. La gente piensa que la tzedakah comienza de lo mío y de lo que le sobra, y en realidad la tzedakah comienza con el otro y con lo que le falta. Son dos cosas diferentes. La gente piensa, bueno, me sobró un peso, doy tzedakah. No, al revés. Empieza con lo que le falta al otro, y no empieza con lo que te sobra a vos. Pero eso es el remes, la insinuación. El drash, la dimensión tercera que estudiamos, tiene que ver con los valores y los principios filosóficos morales que la Torá viene a adelantar y empoderar, o sea, el horizonte moral y filosófico que la Torá propone, que por eso hay, por ejemplo, un precepto de tzedakah, más allá de la parte técnica de cuánta moneda tengo que dar a quién, cómo, cuándo. El hecho de, en esa dimensión se explica por qué hay carentes y por qué hay sobrantes. Por qué Dios hizo un mundo donde siempre va a haber partes que deben ser corregidas. Y cómo a través de la acción del ser humano uno se hace socio en la creación y corrige esto. Y por sobre eso viene la dimensión del sod. El sod, que quiere decir secreto, nos habla ya no de cómo Dios interactúa con el mundo y los preceptos interactúan para corregir el mundo, sino exactamente al revés. Nos posicionamos como dentro de la matrix de Dios y empezamos a ver por qué Él quiso crear un mundo, por qué quiso crear un ser humano y por qué puso determinadas reglas naturales. O sea, no hablamos del aspecto utilitario de los mandamientos y su significado, del qué tengo yo de esto, sino qué tiene Él de eso. Voy a traer un ejemplo. Cuando vemos un edificio de apartamentos. El edificio de apartamentos tiene varias dimensiones que son paralelas y fractales. De acá viene también la palabra Kabbalah que vamos a explicar. Yo veo el edificio y el edificio tiene 10 pisos y 10 ventanas. Perfecto. Sin dudas, del hecho de que yo veo una complejidad de 10 pisos y 10 ventanas, puedo inferir que para poder construir eso, el arquitecto que lo hizo tenía una maqueta que puede ser en 3D, una maqueta física de un edificio con 10 pisos y 10 ventanas. Del hecho de que hubo una maqueta con 10 pisos y 10 ventanas, que seguramente el arquitecto se lo exhibió a los desarrolladores y a los inversores, me doy cuenta que hubo un plano que el arquitecto dibujó para sí, ya no una maqueta para exhibir a los inversores, sino un plano para sí de lo que quería, que era un edificio de 10 pisos con 10 ventanas. Esa voluntad, ese deleite, esa realización personal del arquitecto cuando construye 10 ventanas tiene que ver con algo absolutamente desenganchado y desconectado del aspecto utilitario de para qué hacer un edificio con 10 ventanas y quién se lo va a vender. Todo esto supone una cadena, un orden cadenoide
Es decir, esquemas similares en diferentes formatos que se pueden repetir hasta el infinito, desde Dios hasta el ser humano. Por lo tanto, eso es llamado en el lenguaje técnico Seder Ishtalshelut, orden cadenoide de los mundos, como una escalera, que vos ves un escalón y un escalón y un escalón, y la escalera te va llevando a algún lado cada vez más elevado. Esas son las diferentes dimensiones interpretativas de la Torá, que no son 4, son muchas más. Lo que estudiamos son 4 generales. El Sod es el último eslabón desde Dios hacia nosotros, donde investigamos y nos exponemos a la voluntad más íntima, más privada, más secreta sobre las diferentes preguntas existenciales que cualquier persona se pregunta, pero del lado de Dios, no del lado del ser humano. Las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Todas las preguntas que la persona se puede preguntar existencialmente, cuando la persona se pregunta, tiene que empezar a eliminar las capas más exteriores, porque lo primero que va a hacer uno es, bueno, ¿qué tengo yo de esto? ¿Para qué me sirve? Eso es una pregunta de aspecto utilitario. Acá no hablamos del aspecto utilitario, hablamos de los miles de significados que no tienen que ver para qué te sirve inmediatamente. Es decir, romper el esquema de la practicidad e ir hacia quién lo fabricó. ¿Y para qué lo fabricó? Esto es el Sod. Es decir, de un libro vos podés tomar la enseñanza práctica para tu vida, o podés tomar del libro qué tuvo en la cabeza el autor cuando escribió eso y cómo eso le impacta. Son 2 visiones diferentes. Sin dudas, hay un aspecto práctico de eso, pero es el mínimo. Eso no es lo principal. Y ya vamos a ver. Entonces, de acá la fascinación y el magneto que tiene esto, porque la sabiduría del misticismo judío o la Kabbalah o el Sod está descrito en un tipo de lenguaje exaltado metafórico, que es muy parecido a una especie de lenguaje profético. Profético quiere decir metafórico, donde se fue transmitiendo en forma solapada y secreta, y no para cualquiera. Que una reducción y una síntesis podemos tomar de ese conocimiento y aplicarlo a nuestras vidas es correcto, pero es solamente un reduccionismo mínimo. Y hablamos que fue secreto y solapado para los mismos sabios de Israel, los mismos que tenían que transmitir, no para el populacho. El populacho estaba totalmente afuera de eso. En las palabras del Talmud, no se entregan los secretos de la Torá sino para aquel cuyo corazón está dudoso y tembelqueando, deambulando. O sea, la persona que tiene auténticas dudas existenciales. También vemos en el Talmud que no se entregan estos secretos sino de persona a persona, para evitar todo tipo de fallas en la transmisión y en el conocimiento. Es decir, no es que una persona toma el libro y lo aprende, porque no sabe ni siquiera cuándo se equivoca, ni puede entender correctamente. No, tiene que ir con un maestro que le diga y que se asegure que esa transmisión sea correcta y no haya fallos al respecto. Esto se desarrolló a través de diferentes oleadas de conocimiento. Podemos citar los primeros libros de la Kabbalah y del misticismo en el siglo, muy pegado a lo que es la continuidad de la profecía. Digamos, el fin de la profecía en el siglo 3 menos 3, ¿sí?, de la era común, con el fallecimiento del profeta Malaquí, el último de los profetas, y con la magna asamblea que conduce al pueblo judío en el segundo templo, ya sin profetas. A partir de ahí
y en oleadas, ¿sí? En oleadas. Primero Safruta y Jalot, la literatura de los palacios, donde uno de los primeros libros algunos los fechan en ese entonces es Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que tenemos acá, traducción y explicación de Rabino Kaplan. Después tenemos la era de oro de la Kabbalah, siglo XII y XIII, España, Algeria, digamos, norte de España, sur de Francia, Algeria, Marruecos, después Yemen, toda esa parte de distribución y desarrollo de grandes místicos, de grandes sabios que empezaron a revelar con el libro Zohar, con el Sefer Abair, con otros libros, año 1200, 1300, ahí fue el fuerte del desarrollo. Luego siglo XV, XVI, con la Kabbalah sistematizada, Rabbi Yitzhak Luria, en Safed, en Tzfat, siglo XVI. Un poco antes, siglo XIV, XV, XVI, grupos también de sabios que desarrollaron esto, Hasidei Ashkenaz, etcétera, etcétera. Siglo XVII, con el Baal Shem Tov, movimiento hasídico, hasta nuestros días. Pero bueno, la palabra Kabbalah tiene varios orígenes. El origen que nosotros vamos a desarrollar es Akbalá. Akbalá quiere decir encastre y reciprocidad. Kabbalah como encastre y reciprocidad. Esto significa que de cada cosa, ahora vamos a ver un poco el aspecto, vamos a ir yendo y viniendo con el aspecto práctico para no quedar solamente en abstracciones, aunque sea que la Kabbalah es absolutamente metáfora y abstracción. Dentro de esto, una de las reglas fundamentales es, de cada cosa que veo, tanto en la naturaleza como en mí, como en el universo en general, hay de estos fractales, es decir, esquemas similares en formas más sutiles. Por ejemplo, si yo veo y observo en la naturaleza que hay continentes y océanos, esos mismos continentes y océanos reciben una categoría espiritual ya no en sustrato de agua y tierra, sino en otra dimensión que es comparable y asemejable a océano y territorio. Si lo terrestre es lo visible, lo tangible, y el océano es lo oculto, esas dos dimensiones también adquirirán un formato similar, que de ahí se derivan. Al igual que yo veo una ventana quinta en el piso quinto de un edificio, me doy cuenta que eso estuvo antes en la maqueta, y antes en el plano y antes de la imaginación. O sea, que no surge de la nada o por necesidad una ventana en el quinto piso. Surge porque estuvo planeada en una maqueta y estuvo diseñada en un plano y estuvo en la imaginación y en los esquemas más inconscientes del arquitecto. ¿De qué me sirve saber esto? Toda la naturaleza y el modo de funcionamiento de la naturaleza, entre eso, la naturaleza humana y sus acciones, fue creada también por Dios. Cuando yo veo, por ejemplo, que en el edificio, en la mitad del edificio hay una columna, y yo sin saber me pregunto, ¿quién fue el tonto del arquitecto que construyó en el medio del edificio una columna? No se da cuenta que agujerea todos los apartamentos y no se puede. Es mucho mejor tener un ámbito despejado que en el medio del salón tener una columna. Tengo que preguntarme, no. Si está en el edificio es porque estuvo en la maqueta. Es decir, que todos los desarrolladores aceptaron que eso tiene que estar. Y estuvo en el plano. Y estuvo en la imaginación y eso fue aprobado. Es decir, eso que está ahí tiene que estar. Si está en el cemento es porque estuvo en el guión. Y de acá pasó a otro ejemplo. Si está en concreto es porque estuvo en el guión, tiene que estar. Soy yo el que no entiendo por qué tiene que estar. Y si no entiendo lo que veo, no comprendo lo que puedo buscar. Esto es fundamental y de acá viene la parte práctica, donde el estudio del Sod nos permite comprender por qué pasan las cosas, pero no en su aspecto utilitario, en su aspecto más profundo y más radical. Acá pasó otro ejemplo.
que también vamos a engancharlo con el principio de la Torá. Yo compro para hoy por la noche entradas para ver una obra teatral. Entro, paso a la seguridad, entro a la obra teatral, espero que se levante el tenor y comienza la función. Para mí la función comienza cuando adquiero los tickets y se levanta el telón. Pero sin duda la obra teatral no empieza ahí. Desde el punto de vista del productor de la obra teatral, la obra termina ahí. ¿Por qué? Porque la obra teatral comienza quizás 6 meses, un año antes. Cuando un productor decide invertir y alquila un teatro y contrata y alquila un guión, contrata a un escritor que escribe un guión y contrata a aquellos actores que representen mejor el guión. Y sobre esto va la escenografía y la iluminación y el sonido y el director y todo lo que va, y la publicidad y todo lo que va alrededor, hasta que llega el momento que se levanta el telón. Pero para el productor de la obra, cuando se levanta el telón, terminó eso, no empezó eso. Empieza para mí, que soy el espectador, pero para él terminó. ¿Por qué? Porque si se levanta el telón ya vendió todos los tickets, listo, él está pensando en la próxima obra, no en la obra que yo estoy empezando a ver. Es decir, y para traerlo a términos concretos, si yo cuando se levanta el telón veo que en el medio del escenario hay un cenicero, está una escenografía de una oficina y en el medio hay un cenicero de pie, y yo me pregunto, ¿quién fue el necio que en el escenario puso un cenicero de pie en la mitad del escenario? Lo hubiese puesto a un costado, lo hubiese puesto del otro lado. ¿Qué hace este cenicero de pie en el medio del escenario? Yo puedo pensar eso y concluir, bueno, seguramente hubo un error. Hubo un error del asistente de producción, que en lugar de poner el cenicero en el medio, lo puso en el costado o en algún lado, lo puso en el medio. Pero si yo entiendo que la obra es obra de un guionista, si el cenicero está en el medio es porque en el guión tiene que estar en el medio, porque tiene una función fundamental que está en el medio. Y si leo el guión me voy a dar cuenta, porque ese cenicero en el medio da el tiempo exacto para que un actor se junte con otro actor, vayan, se cambien y den una vuelta, que ese tiempo está sincronizado en segundos, que por eso, para llegar hasta ahí, salir de ahí, tiene que estar el cenicero en el medio. Pero me daré cuenta cuando veo el guión, no cuando veo lo que yo veo. Porque los ojos generales ven el aspecto práctico y técnico del tema, el aspecto utilitario, no el aspecto del guión. Entonces, cuando estudiamos la dimensión del Sod, nos acercamos al guión del mundo. Al guión del mundo quiere decir, ¿por qué y para qué Dios construyó las cosas? ¿Por qué y para qué me construyó a mí? ¿Me dio vida? ¿Me está dando vida? ¿Por qué y para qué permite que sucedan determinadas acciones y circunstancias? Desde Él, no desde mí. Eso me permite comprender muchísimo más todo. Y me amplía un esquema desde Él hacia nosotros y no desde nosotros hacia Él. Que sería la primera parte de las interpretaciones de la Torá, que es, bueno, esta serie de, este conjunto de mandamientos, para qué sirve y cómo impacta en la sociedad. Entonces, hasta acá explicamos qué significa la dimensión del Sod y de la Kabbalah en general. Aplicada al texto de los versículos, obviamente que la literatura de la Kabbalah, que incluye miles y miles de libros en diferentes momentos de la historia, nunca hablamos de los libros de divulgación cabalística, que es otra cosa, que es tomar algunos conceptos y transmitirlos en forma amigable para un oído contemporáneo. Dentro de esto, lo primero que tenemos que separar si es auténtico o si es falso, donde la gran mayoría es falso. Falso porque las personas que lo escriben no están autorizadas y no están consubstanciadas con eso. Son muy pasibles de torcer eso que dice, porque por motivos obvios. Porque se hablan de mandamientos y si ellos mismos no los observan, entonces
no hablamos de ese tipo de libros, o sea, de literatura más moderna, que puedo dar después algunos libros autorizados. Hablamos de las fuentes de la Kabbalah. Que las fuentes de la Kabbalah tienen que ser interpretadas por personas autorizadas, no por cualquiera. Igual que las fuentes de cualquier cosa hay personas autorizadas para eso, digamos. Entonces, a través de cientos y cientos de libros se desarrollaron diferentes comentarios, explicaciones sobre el texto del Pentateuco, el texto de los profetas y otros textos más, desarrollando esta dimensión del sod, del misticismo. Vamos a traer algunos ejemplos concretos y prácticos para que se puedan dar cuenta. Y vamos a comenzar con la historia para que vean cómo se aplica esta dimensión, la historia muy conocida del Torah Temet, del Torah, los primeros versículos que todos lo saben. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Nos describe el capítulo 1 y 2 de la Torah, la creación del universo y del mundo y de los seres que lo habitan en 6 días. El séptimo cesó el trabajo creativo. Este primer capítulo y el segundo capítulo, Dios creó a través de la palabra y dijo Dios que sea la luz y fue la luz, etcétera, etcétera. Este es el texto. Ahora bien, el paralelismo que hacemos entre lo que decimos que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, tiene semejanzas y tiene diferencias. El ser humano no es Dios. Es una imagen y semejanza de él. El ser humano tiene la capacidad de la palabra. De hecho, en la clasificación, el ser humano está en 4º nivel como un parlante. Mineral, vegetal, animal y parlante. Así se llaman los libros. El parlante. Medaber, como ser humano. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de la palabra, es decir, un vehículo para expresar ideas complejas y sentimientos complejos. Complejos quiere decir no atados a la supervivencia, como un animal, sino disyuntivas, dilemas, cavilaciones, lo que lo hace al ser humano moral, espiritual y complejo. Complejo en tanto que no tiene que ver con solucionar aquí y ahora, como un ser nómade, que como hoy, casi pesca, y hasta ahí se termina la vida, digamos. Eso es más similar a un primate, que no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene aspiraciones, no tiene dilemas, no tiene todo eso. Solamente hay un presente continuo y solucionar la vicisitud de la caza y la pesca. Ya. La palabra está para eso, para expresar ideas complejas, o sea, desujetadas del plano práctico, digamos, del plano utilitario del organismo, digamos, o sea, las necesidades básicas, comida, bebida, refugio. La palabra está para otra cosa, para ser un vehículo de expresión de esas emociones y esos pensamientos más complejos. Cuando decimos que Dios creó a través de la palabra, ¿qué estamos diciendo? La palabra como una autoexpresión, porque no le hablaba a nadie. El ser humano le habla a alguien. Incluso cuando tiene un soliloquio, habla solo. Le habla a una parte de él que tiene que escuchar. Son 2 yoes, 3 yoes, 10 yoes, que podemos trazar un parámetro de ponderación y jerarquía. El yo habla, uy, qué idiota, ¿cómo hice esto? El yo sancionador al yo sometido le habla. Pero siempre que uno habla, le habla a alguien. Cuando Dios habla, no le habla a alguien, porque no hay alguien. Porque el ser humano, que fue imagen y semejanza, vino al final de la creación. Igual que en una obra teatral, el protagonista llega al final, no llega al principio. Para que se levante el telón y esté protagonista, tiene que haber un escenario base. Escenografía, sonido, iluminación, y después llega el protagonista. ¿Qué eso pasó? El principio de la creación, tiempo, espacio, continentes, océanos, vegetación, todo el escenario, la escenografía, animales, los extras, digamos, y después el protagonista, el ser humano. Viene al final, no viene al principio. Entonces, cuando decimos
que Dios creó a través de la palabra, estamos hablando de una metáfora respecto de la capacidad creadora que Dios formó a través de energías llamadas palabras, que no tienen que ver con las palabras que nosotros entendemos, que las palabras que nosotros entendemos son convenciones para algo práctico. Si yo digo que esto es una jarra, ¿por qué se llama jarra? Porque pactamos que se llame jarra, para poder entendernos. Pero eso es un derivado de... Acá hablamos de otra cosa, hablamos que a través de la palabra jarra, Dios creó la jarra. El ser humano no crea a través de la palabra. Dios sí. O sea, el elemento no está. A través de utilizar esa palabra, Él lo genera. Este concepto que se llama creatio ex nihilo, Dios como creador, algo a partir de la nada, que es un principio fundamental de fe y lo desarrollamos mucho en los principios de monoteísmo de Maimónides, está muy trabajado en este primer libro que dijimos, Sefer Yetzirah, el libro de la creación, teoría y práctica, que ahí se describe cómo cada elemento de la creación fue creado y subcreado y subcreado y subcreado, hasta llegar a lo que conocemos hoy, literalmente como un pasaje desde la mente de Dios hasta el caucho más artificial que existe, que es derivado de un petróleo, que es derivado hasta él. Eso describe el libro Sefer Yetzirah, el libro de la creación, donde ahí se trabaja mucho la idea de las palabras y las subdivisiones y las múltiples expresiones de una misma palabra. Y acá me voy al tema práctico. Cuando hablamos no tanto de la Kabbalah y el Sod, del misticismo, sino la dimensión aplicada a los textos de la Torah, que ese es el tema que estamos hablando. Las mismas palabras que están escritas en la Torah, por ejemplo, la primera palabra de la Torah, llamada Bereshit, que se traduce como en el principio. Esa palabra escrita con letras hebreas, Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Tav, la palabra en la dimensión del Sod tiene al menos 10 dimensiones interpretativas. La podemos diseccionar en 10 clasificaciones. Como si fuera que yo tomo un alimento elaborado, y el alimento elaborado yo entiendo que tiene, bueno, tiene una proporción de grasa, una proporción de proteína, etc. Pero eso es lo que yo digo sin saber de química. Si yo tomo el elemento y lo llevo a un laboratorio y contrato que el laboratorio me haga un análisis nutricional, me van a, después de una semana, van a investigarlo, me van a dar toda una lista de exactamente qué proporción tiene qué y cómo se mezclan los componentes y qué tiene. Acá también exactamente lo mismo. De la palabra Bereshit, en el principio, este libro y este libro son dos libros de aproximadamente 500 páginas cada uno. En estas 1000 hojas, en realidad es menos porque tiene un comentario encima del libro, pero bueno. Hay una sección del famoso libro Zohar, que es toda una literatura muy extensa, que se llama Tikkunim. La sección llamada Tikkunim, Tikkun y Zohar, nos viene a expresar, por ejemplo, 70 diferentes dimensiones dentro de la palabra Bereshit. Ahora vamos a ver algunas. Ahora, ¿cómo de la palabra Bereshit se llega a 70 dimensiones? Porque también hay 10 dimensiones diferentes de cómo tomar una palabra. Una palabra es lo que el significado dice, o una palabra también es la conjunción de sus letras. Cuando entendemos por letras, no fracciones de una palabra, sino las letras son como los ladrillos de la creación. Si la creación es como un edificio, y el edificio tiene ladrillos, de la diferente combinación de ladrillos, me da diferentes formas. Yo quiero una habitación más rectangular, más alta, más angosta. Si quiero dejar un orificio, como una claraboya de luz, o sea, que no esté cubierto, otra que sí esté cubierto, otro que mitad esté cubierto, otra más gruesa, más fina, todo eso lo construyo a través de los ladrillos.
Dios creó el universo a través de ladrillos. Y esos ladrillos son las letras. Las letras de la Torá como poder creador. No como nosotros que tomamos ladrillos y hacemos edificios, sino como Él. Porque eso es verlo desde Él. Tomando las palabras y construyendo de eso la realidad tangible. Dentro de la palabra Bereshit yo puedo tomar las letras y en lugar de ver el sentido, el significado de la palabra Bereshit en el principio, calcular un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico. Ya que en hebreo no hay, en el hebreo bíblico no hay números convencionales, sino cada letra, los números se forman a través de los valores de las letras. Esos valores de las letras pueden ser ordinario, nominal, hay diferentes clasificaciones. Ese valor, la suma de los valores de la letra me dará un número. Que ese número significa algo. Eso es una dimensión de la Cábala. Otra dimensión del Sod es tomar las letras de una palabra y como en cualquier juego de letras, hay muchos, pero uno toma las letras y cambia el orden de las letras. Se llama anagrama. O en el lenguaje técnico, tumulata otiot, chirufea otiot, la combinación y la subdivisión y la permutación de las letras, del nombre de las letras, otra dimensión, del sonido de las letras, por sonidos similares, otra dimensión, por el origen fónico de las letras. Letras que se forman con los dientes, con el paladar, con los labios, con la garganta, de acuerdo a la clasificación hebrea. Todo eso son los instrumentos y las herramientas que toman una argamasa, que es el lenguaje, y de eso construyen un edificio. Entonces, hay, por ejemplo, 70 dimensiones de interpretación de la palabra Bereshit. Y vamos a ir, hoy estoy un poco más místico, porque el tema es místico, pero vamos a tratar de sujetarlo a algo práctico. No tan práctico, pero dentro de todo. Uno lee la Torá y tendría a pensar que el principio de la Torá nos cuenta sobre el principio de la creación. Bereshit, bara Elohim, te llama inventar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí. Pero eso desde tu punto de vista. Es como el que compra un ticket de teatro y para él la obra de teatro empieza cuando se levanta el telón. Pero desde el punto de vista del productor, ahí termina la obra. Es decir, que hay todo un conocimiento y una experiencia y un orden de cadenoide de secuencias y de acciones que no está escrito en la Torá explícito, sí está implícito en la Torá oral, que nos describe todo el paso que es desde que el productor se le ocurre una obra teatral hasta que levanta el telón. Y todo esto, por ejemplo, está escrito en el Sefer Yetzirah. Entonces, respecto al otro libro, al Tikkun Zohar, a las 70 interpretaciones de la palabra Bereshit, vamos a decir algunas. Entonces, la palabra Bereshit, en el principio, nunca quiere decir en el principio, incluso no en la Kabbalah, en el Pshat, en la interpretación literal. La interpretación literal empieza varios pisos antes de que lo obvio. Así como, por ejemplo, el libro Cantar de los Cantares, que nunca habló de un varón y una mujer. Siempre habló de la relación singular entre el pueblo judío y Dios. Pero eso no es la Kabbalah, eso es la literalidad. O sea, la literalidad de los versículos empieza muy alto. Obviamente, que de acuerdo al pensamiento no monoteísta de la Torá, que al revés, la idea es encapsular y traer a la comodidad de la aquí ahora y de la persona a la divinidad. Ah, mira, ves, es una novela romántica, no, nunca fue escrito así. Lo único que falta es que el pueblo judío, 3000 años, a sangre y fuego, dio su vida por una novela romántica. Eso no existe. Por eso depende con qué ojos se ve, digamos.
Pero sin dudas, estas 70 dimensiones de la palabra Bereshit refieren a diferentes cosas. La interpretación literal de Bereshit es: en el principio, es decir, Dios como creador creó el principio. ¿Qué quiere decir que creó el principio? Creó la dimensión del tiempo. En el principio. Antes no había principio, porque no había tiempo. Porque el tiempo es una creación natural, de la naturaleza. Cuando decimos que es una creación de la naturaleza, quiere decir que es antojadizo y arbitrario que Dios la creó así. De hecho, el tiempo en otras partes del universo pasa diferente. Porque justamente es antojadizo, no es que es absoluto, es relativo. En el principio, Dios creó el principio, o sea, creó el tiempo. Itashamayim, Vetaretz, los cielos y la tierra, cielos refiriendo a la dimensión espiritual, y tierra a la dimensión material. Es decir, que el principio de lo que llamamos no mundo, planeta Tierra, sino la creación, incluye 3 aspectos: tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio y alma. Tiempo y espacio es lo que comprobamos a través de la naturaleza. Alma es lo que tenemos que descubrir. ¿Y por qué el alma no está expresa? Porque si no, ¿para qué te necesitamos? ¿Para qué necesitamos? Te necesitamos para que justamente el ser humano tiene que, como es imagen y semejanza divina, explorar ese aspecto y revelarlo a través de la práctica. A través de que cada vez que como agradezco a Dios con una bendición y lo agradezco al final, estoy revelando esa dimensión, que hay un creador y conductor del mundo, que no está obvio. Esto es lo que el profeta Isaías dice al pueblo judío: ustedes son mis testigos. ¿Qué es un testigo? Uno que viene a revelar algo no obvio. Si fuera obvio, ¿para qué necesitamos? Necesitamos para que hagas algo trascendente, que es revelar el aspecto divino del mundo, que hay un creador y conductor del mundo, y eso el ser humano lo tiene que hacer. Y obvio que lo tiene que hacer porque no es obvio. Si fuera obvio, no hace falta no tiene ningún sentido la creación del ser humano, ninguna novedad, ninguna singularidad. En el principio, o sea, en la creación del tiempo, Dios creó los cielos, que es el aspecto justamente espiritual. Espiritual quiere decir conexión con Él. Y la tierra, los aspectos naturales, materiales, el espacio. Tiempo, espacio y alma. Y esto se replica en todas las cosas. Por ejemplo, dentro de las palabras Bereshit, si tomamos las letras de la palabra del comienzo y las damos vuelta y cambiamos su orden, surge la palabra Barashit, creó 6. ¿Qué quiere decir que creó 6? Hay 3 dimensiones, ida y vuelta, adelante y atrás, arriba y abajo, derecha e izquierda. Y el ser humano, que es el eje, porque cuando hablamos de las dimensiones de tiempo y espacio es con respecto a qué, con referencia a qué. Uno dice a mi derecha, a mi izquierda, a tu adelante, a tu atrás. El ser humano, que es el tercer elemento de la creación. Tiempo, espacio y alma. Alma es el ser humano. Alma es el aspecto espiritual. Ese que no está explícito, está tácito, pues si estuviera explícito sería parte de la naturaleza. Es lo que el versículo dice, que Dios insufló un alma divina. Eso es. Entonces, el número 6, al crear Dios, el principio de la creación, al crear Dios 6 quiere decir las 3 dimensiones, tiempo, espacio y alma. O sea, adelante y atrás, perdón, digamos, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, y el eje que es el ser humano. ¿Qué imagen ustedes conocen que son 6 y 1? Muchas cosas. El candelabro, la menorá del santuario de Jerusalén era un eje con 6 brazos. Ese eje es el ser humano, que está en el medio. ¿En medio de qué? En medio de lo que está por debajo de él, de lo que está por encima de él en categoría. Por debajo del ser humano tenemos animales, vegetales y minerales. Por encima del ser humano tenemos cuerpos celestes, sol, luna, planetas, ángeles y almas desprovistas de cuerpos. Y el ser humano en el medio como catalizador y mezclador de eso.
Por eso la creación es de 6. Bereshit, Barashit, creó 6. ¿Qué son los 6? 6 elementos, 6 dimensiones de creación, las que nombramos. 3 direcciones, idas y vueltas, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. Y algo que no creó él, sino que lo insufló, que es el alma. Con su propósito de ser el que atraiga al mundo la divinidad y acerque la divinidad al mundo, y eso es un ser humano. Y eso está insinuado en la dimensión de Sod, del secreto de la palabra Bereshit. Si tomo la palabra Bereshit y cambio de nuevo las letras de la palabra Bereshit, Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf en hebreo, y cambio de nuevo el orden, surge la palabra Bara Shtei. Bereshit es Bara Shtei. Creó 2. ¿Qué es 2? Toda la creación tiene un aspecto de 2. Bien, mal. Sol, luna. Día, noche. Macho, hembra. Cielo, tierra. Cielo, agua. Toda la creación fue dual, de pares complementarios, para que nadie sea una entidad perfecta que incluya ambos elementos y se crea un Dios, un ser perfecto. No, cada uno siempre es una mitad y requiere de la otra mitad para ser complementario, como es el lenguaje del versículo. Y fue la noche y fue el día, un día. O sea, un día no es una extensión de 24 horas. Un día son dos concavidades de 2 horas cada una y opuestas. Y fue la noche y fue el día, un día. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se pegará a su esposa y serán una sola carne. Varón y mujer son opuestos complementarios. Cuando se unen, recrean la imagen divina. Y así en cada cosa. Entonces, al revelarnos el versículo a través de Bereshit, que creó dos aspectos opuestos, principalmente y apuntados al ser humano, el bien y el mal. Donde bien y mal no es lo que uno dice que es bien y mal. Porque una persona en el transcurso de su vida cambia mucho las definiciones de bien y mal. Y también de acuerdo a lo que le conviene. Como dicen generalmente los políticos, tengo estos valores. No te gustan los cambios, tengo otros. Con tal que me votes, no importa. Bien y mal es lo que la Torah dice que es bien y mal. Valores atemporales que son, por ejemplo, en el caso de los noágidas, las leyes noágidas y sus valores. El versículo dice, todo tiempo que el sol esté en la tierra, verano e invierno, esto no va a cambiar. El valor es que es atemporal, justamente, que no depende de la manipulación de los seres humanos. Al haber dos fuerzas antagónicas y que el ser humano tiene que hacer el bien y alejarse del mal, y tiene un impulso que lo lleva a hacer el mal, y hacer el mal quiere decir no hacer lo que debe y hacer lo que no debe, las dos cosas juntas. Si tiene diferentes previsiones y las viola, eso es hacer lo que no debe. Y si tiene deberes y no los hace, eso es hacer lo que no debe. No hacer lo que sí debe, mejor dicho. En ese aspecto hay una pugna, hay una lucha constante en el ser humano de que sabe que tiene que hacer algo, que es lo que Dios le ordena, y va a tener una resistencia y una oposición a eso. Eso lo llamamos libre elección o libre albedrío. El libre albedrío significa que hay dos fuerzas antagónicas que pugnan en el ser humano todo el tiempo. Y la picardía está en alimentar con motivos y razones al instinto del bien, que te lleva a hacer el bien, para que pueda luchar contra el instinto del mal, que te lleva a hacer el mal. Donde mal y bien es lo que la Torah dice que es mal y bien. Esto quiere decir, Barashtai creó dos impulsos en el ser humano que están en constante lucha. Hay mucho más al respecto, pero 70 dijimos. Voy a decir una más y vamos a ir, o dos más y voy a ir cerrando. Bereshit, Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf. Si cambio el orden de las palabras, me da la palabra
Brit Esh. Bereshit Brit Esh. Brit Esh quiere decir pacto de fuego. Pacto de fuego. ¿Qué significa el pacto de fuego? Obviamente refiere a la Torá. La Torá se describe a sí misma en el final de la Torá, Deuteronomio 33, como una ley de fuego. ¿Qué quiere decir una ley de fuego? No hay cosa más contradictoria desde el punto de vista clásico que una ley de fuego. El fuego representa la pasión, representa el entusiasmo, representa la vivacidad. La ley, distancia, fría, calculadora. La Torá incluye estas dos virtudes, ley y fuego. Y se expresa esto a través de la contundencia y la importancia y la imprensibilidad del contacto espiritual a través del estudio de la Torá. Si algo tiene la Torá, el monoteísmo de la Torá, a diferencia, y la luz de la Torá, a diferencia de cualquier otro tipo de creencia, es que pone en el centro de la conexión del ser humano con Dios el aprendizaje y el análisis, que es el alimento del alma. A diferencia de otro tipo de cultos que hacen mucho hincapié y centralidad en la plegaria. La plegaria es importante, pero no es el centro. El centro es el estudio de la Torá. Como yo lo sé, en el santuario de Jerusalén, en el tabernáculo, que está escrito en el santuario portátil que los judíos tenían por orden de Dios construir en el desierto, y luego, y eso continuó durante cientos de años, hasta que el rey Salomón pudo construir por mandato divino el santuario primero de Jerusalén, destruido, vuelto a construir el segundo y destruido después, en el lugar más íntimo, más sagrado, más sacrosanto del santuario de Jerusalén, que solamente puede tener acceso una sola persona, un solo día del año, el sumo sacerdote Cohen Gadol. En el medio de todo eso, que en el centro estaban las tablas de la ley. Mientras que en cualquier otro tipo de culto, en el centro está el tótem, el ídolo. En el monoteísmo de Torá está la ley. El pueblo de Israel es el único que durante 2000 años, un día por año, toma sus escritos de ley y baila. En ninguna cultura hay algo así, que todo el mundo tiene acceso a la ley y agarra los libros de ley y baila. Porque la ley está reservado antes a los religiosos, después a los juristas, pero el pueblo no está con la ley. O sea, cumple la ley, sabe de qué se trata, pero no tiene un apego. La Torá esto es singular. Dios de un principio quiere que todos sepan y disfruten y bailen con su ley, y eso significa ley de fuego. Donde la ley no es una ley, la ley es derechos sociales, libertades, garantías. La ley nos hace libres, la ley nos hace civilizados. La ley viene a atenuar y controlar el poder de los violentos, a empoderar y a levantar al desposeído, a desarrollar piedad y misericordia sobre toda la creación, vegetales, animales, a expresar un contenido espiritual, casi artístico en la creación, revelando la divinidad. La ley no es un sistema de normas para que no nos peleemos. Eso quiere decir British, o sea, que desde el principio de la creación se dio para eso, para que el mundo pueda ser empoderado y revelado y ordenado a través de la ley divina. Bereshit también, si cambio las letras, da la palabra Shabbat Rei. Shabbat, que es la expresión de como Dios crea la cesación del trabajo creativo. Si 6 días fue trabajo creativo, el Shabbat es crear, no que descansó, Dios no descansó, no estaba cansado, porque no es un cuerpo para cansarse. Creó el concepto que no estaba hasta ese momento de cesar el trabajo creativo. Entonces, Bereshit nos indica también una instancia en la civilización y en la historia de la creación que va a frenar el trabajo creativo. El trabajo creativo hoy en día, espiritualmente, es lo que llamamos como tikkun, o corrección o rectificación, donde implica que el ser humano tiene una pugna y una lucha entre sus dos instintos, donde tiene que hacer los preceptos, evitar las transgresiones,
para principalmente corregir las imperfecciones del mundo. Desde un principio Dios crea elementos antagónicos y caóticos, y donde aparentemente la fuerza de los violentos o del no criterio de racionalidad o de la escasez domina, para que el ser humano agregue su valor agregado y corrija eso. Esto es el tikkun. Va a haber un punto que eso se va a terminar, que en la época del Mashiach, la época de donde ya no va a haber tikkun, corrección, porque ya está todo rectificado, el mundo absolutamente. Y desde el Bereshit del Génesis se nos dice que uno de los objetivos de la creación es ese, llegar a ese nivel, al nivel donde va a ser todo como un Shabbat, que Shabbat quiere decir no va a hacer falta la acción humana porque ya nos está dado todo por añadidura. Esta es un poco la idea. Hay muchas más interpretaciones de una sola palabra de Bereshit, por eso, como dijimos, Tikkun Zohar habla 70 de estas, y así la inconmensurable sabiduría milenaria del pueblo de Israel abunda en esto.